Me encanta mi vida. Me gusta escribir, dibujar, leer, jugar a videojuegos y sobre todo estar en calma y tranquilidad, disfrutar de mi hogar, con mis gatos, rodeado de plantas. No se trata de que no tenga otras opciones. Hay infinitas alternativas. Y la mayoría de ellas válidas según quién seas y lo que quieras hacer. De hecho, esta no siempre es la elección mejor vista desde fuera, y siempre hay gente que pretende que hagas lo que a ellos les apetecen, que normalmente suelen ser actividades de otro tipo en exterior, con más gente. Bueno, no digo que esté mal, y de hecho durante muchos periodos de mi vida es lo que he hecho. Sin embargo, llega un punto en el que te preguntas, ¿por qué lo que más me gusta, lo que más me agrada, con lo que más disfruto, tiene que ser una parte minoritaria de mi vida y tengo que estar siempre pendiente de lo que los demás quieren? No se trata de encerrarse, ni se trata de no hacer caso a nadie, ni tampoco de no ser responsable. Por supuesto, cuando alguien me necesita, estoy ahí. Y evidentemente hay que salir muchísimas veces. Lo cual no quiere decir que no prefiera pasar la mayor parte del tiempo dedicándome a lo que más me gusta. Que además casualmente me viene bien por muchísimos motivos, tanto laboral como de salud, como de otros tipos. Sé que mucha gente va a otro ritmo y que el mundo en general parece haber tomado una dinámica diferente. Pero que algo sea considerado normal por la mayoría no quiere decir que sea lo mejor para ti ni para lo que haces. Por ejemplo, y para que se vea que hay antecedentes, cuando iba al instituto lo normal era quedarse en el recreo jugando al fútbol, en el patio. Sin embargo, yo me escapaba un par de días a la semana para comprar cómics en una librería cercana. Por aquel entonces eran grapas y salían más o menos bien de precio. Y además yo tenía entre media hora y 40 minutos de vuelta a casa en los cuales me los leía. Los otros 3 recreos de la semana tampoco hacía lo que se suponía que era normal. En lugar de estar dándole patadas a un balón, jugábamos mini partidas de rol en las que construíamos historias y nos servía de anticipo para esas más largas que jugábamos con otra gente los fines de semana. La vida es muy corta para estar haciendo cosas que no te apetecen. Por supuesto, el repertorio de actividades es enorme y las oportunidades vitales son gigantescas. Es evidente que para poder elegir hay que probar antes diferentes posibilidades. Pero una vez has pasado periodos haciendo esto y aquello, ¿por qué vas a tener que seguir haciéndolo si disfrutas muchísimo más con determinadas actividades, en determinadas compañías y en ciertos sitios? No pasa nada porque no coincida con las elecciones de otras personas, incluso aunque sean unas que en otros periodos de tu vida han compartido mucho tiempo contigo. Estar haciendo continuamente lo que otros deciden es renunciar a tu propia vida, a las decisiones que solo tú deberías tomar por ti mismo. Esas que finalmente te producen auténtica felicidad, aunque no sean las mismas que se la generarían a otros. Parece que a algunas personas les cuesta entender que uno pueda ser feliz en su hogar, que pueda haber construido alrededor suyo, con mucho esfuerzo y a lo largo de un montón de años, un lugar en el que de verdad se sienta uno mismo, que esté con los suyos, que no necesite estar continuamente huyendo, teniendo actividades, que uno se pueda llevar bien consigo mismo y con los que le rodean, sin necesidad de estar todo el rato parloteando, ni irse 3 veces a la semana al bar, ni irse todos los fines de semana de viaje a algún sitio, que me parece muy bien, porque si alguien ha elegido esos tipos de vida, por algo es. Pero eso no quiere decir que sea para mí. Y no se trata de que sea antisocial, no sepa relacionarme con los demás o no pueda disfrutar de otros emplazamientos. En realidad, durante largos periodos de mi vida, he llevado otro tipo de dinámicas. Unas veces por circunstancias, por obligaciones, otras porque así lo eliges o necesitas probar opciones para saber qué es lo que realmente te sienta bien a ti y con lo que disfrutas. Así pues, lo que a mí me gusta es la calma y la tranquilidad de mi hogar.
Es una decisión consciente a la que no he llegado por casualidad. De hecho, ha habido que saltar muchos obstáculos para poder llegar hasta aquí. Y además me resulta enormemente positivo, tanto a nivel laboral como personal y emocional. Fluyo. Aunque tenga que tomar decisiones, fluyo. Hago lo que me apetece según quiero y de la manera que yo me he organizado. Para mí es mucho mejor. Hago lo que quiero cuando me apetece y yo mismo me he organizado los horarios y las rutinas. Es difícil que me sean contraproducentes. Teniendo la posibilidad, cada uno debe de elegir qué es lo que quiere y le gusta hacer. Podría parecer una opción sencilla, pues te quedas en casa y ya está, ¿no? Pero el mundo, la sociedad, no funciona exactamente así. Conseguir ser feliz no es sencillo, sobre todo porque siempre va a haber pérdidas, obstáculos, dificultades, influencias negativas, gente que te intente llevar por otro camino. No es fácil, no. Eso sí, merece mucho la pena el esfuerzo. Si sabes lo que quieres hacer en la vida, de verdad, que luego siempre puedes probar y equivocarte. Pero bueno, para eso están las rectificaciones y los cambios posteriores. Pero cuando ya llega un momento en que de verdad sabes lo que quieres, ¿qué sentido tendría estar haciendo lo que te dicen los demás, a no ser que no quede otro remedio? Soy escritor y me apasiona lo que hago. No sé si esto me ha llevado a este estilo de vida o es al revés. La cuestión es que al final poco a poco todas las piezas van encajando. Yo no soy ni mis personajes, ni los entornos en los que se desenvuelven son iguales a los míos, ni suceden las mismas cosas. Me viene muy bien una estabilidad vital y una constancia para mantener en la cabeza personajes que no son yo y lugares que no son en los que estoy, con actitudes y con actividades que difieren mucho de las mías. Y en mi caso, no quiere decir que sea el de todos los escritores, una y otra cosa están unidas. Mientras construyo una historia, no me conviene estar cambiando y viviendo otras que puedan influir. Por supuesto, hay que tener experiencias propias, ya sean previas o en el momento, porque si no, estarías continuamente haciendo un recomido de lo que has leído o visto en ficción. Es bueno haber vivido cosas. Y yo en concreto he hecho muchísimas cosas, casi de todo, en múltiples lugares, con lo cual ya tengo esa base. Pero a día de hoy lo que me interesa es centrarme en lo mío, no estar pajareando por ahí, continuamente influido a estímulos que a lo mejor no corresponden con lo que necesito. Después de pasarme 7, 8, 9 horas al día escribiendo, revisando, leyendo lo que ya he escrito y preparando los archivos, los textos, lo cierto es que no te apetece leer exactamente porque quizá se utilizan las mismas partes del cerebro. Así pues, para estar fresco de cara a mí, hora y media, 2 horas de lectura ajena diarias, me va muy bien echar un videojuego, jugar una partida. Me limpia el cerebro, me refresca y cojo la lectura con muchas ganas, de ese modo, mucho más que si fuera todo de seguido y me dedicase a una actividad única. Y no me vale cualquier actividad, ni sirve a mi propósito, ni me resulta constructivo. Y si, por ejemplo, me fuese al bar a echar unas cervezas, o saliese de fiesta, o al gimnasio, o estuviese andando 2 horas, luego probablemente no tendría el cerebro limpio en ese sentido, aparte de que no me ayudaría en ningún sentido profesionalmente. Antaño tenía muchas visitas en casa, y era muy entretenido y lo viví muy a gusto, pero ya lo único que hace es perturbar mi entorno. No le saco el placer que había entonces. Y de hecho, producía mucho menos. Después de ciertas actividades y hábitos, a lo mejor no te pones a escribir, ni a leer. A lo mejor resulta que estar hablando durante 5 horas con personas hace que luego no tengas ganas de estar 5 horas plasmando tus pensamientos en papel. O al menos ese es mi caso. Por otro lado, como se ve en las imágenes, estoy bastante bien acompañado, no es que esté solo exactamente. Disfruto de la calma, de la paz, de la tranquilidad, del amor, del cariño. Y no necesito influencias absurdas
que no van a ninguna parte, discrepancias, toda esta disensión, ese ruido de fondo que al final no te aporta nada. Mientras escribo una historia, me interesa mantenerme en ella, conservar cierto estado emocional, tener conectadas en mi cabeza ciertas personalidades que no son la mía, vivir los personajes, estar en los lugares, no estar continuamente teniendo que refrescarlos, sino que simplemente estén ahí y yo acceda a ellos. Evidentemente hay periodos intermedios entre una narración y otra en las que puedo variar y a veces no me apetece y a veces sí incorporar nuevos elementos a mi experiencia vital. Y soy inmensamente feliz porque estoy dedicándome a lo que hago. No es un esfuerzo brutal ni una alienación extraña. No noto que me falta nada. Al contrario, me siento pleno y enriquecido por mis actividades en un entorno que adoro, porque lo que soy y lo que hago coinciden. No tengo que compensar horas de vacío existencial, 8 o 9 las que sean, porque en esas horas he disfrutado. Me encanta mi trabajo, me encanta construir historias, me vuelve loco crear personajes diferentes, vivirlos, tener varias vidas en una, que sé distinguir perfectamente. No me centro en la lectura de un autor en exclusiva, porque entonces influiría demasiado en mi escritura. Y la mayoría de los libros que leo mientras escribo no se corresponden en género con la historia que estoy construyendo. Me encantan las historias góticas, por ejemplo, pero si estoy escribiendo una, preferiblemente leeré fantasía o alguna otra cosa, para que no me influya tan directamente justo en el momento. Aunque bueno, todo lo que lees te influye y siempre de alguna manera vas archivando, y ya pasará de forma futura cuando lo haya digerido. Antes veía muchas series y películas, y me encantan, pero quizá el rato se extendía demasiado. En realidad todo lo que contenga historias y personajes te viene muy bien a la hora de crear los tuyos. Y da igual el medio en el que estén hechos. Por supuesto hay que leer porque la palabra escrita es la palabra escrita. Pero también es bueno hibridar con otros medios. La hibridación siempre ha sido una cosa enriquecedora. Y eso se aplica a todos los campos. De forma natural y sin estar previsto, he descubierto que en lugar de jugar media hora a la semana o 3/4 de hora a un videojuego cualquiera por entretenerme, si es el adecuado y es después de trabajar, me limpio el cerebro, me resetea a cero y puedo leer hora y media, 2 horas que disfruto enormemente. Y no leo por leer, por llegar a una meta, o tener un número de libros al año, o tantas páginas al día. Leo de forma lenta y pausada, saboreando los diálogos, metiéndome en los personajes, de forma inmersiva. Me fijo en cómo se han escrito las cosas, las palabras, las frases, el tamaño de los párrafos. Algo que, sintiéndolo mucho, no depende de mí, no podría hacer después de 4 horas por ahí con los colegas. Es posible que si me dedicara a hacer retellings o no estuviera en la búsqueda de ciertos puntos de originalidad, no tuviese estas problemáticas. Porque, bueno, llegaría y utilizaría determinados tropos y determinados estereotipos y solucionar. Pero en mi caso es muy interesante estar a pleno rendimiento tanto para escribir como para leer y empezar completamente fresco. A mí me ayuda, no quiere decir que tenga que ser a todo el mundo. Hemingway creo que se ponía de whisky hasta las orejas y Picasso pues salía por ahí y luego pintaba. Y es que todo es muy relativo y depende de cómo seas, lo que hagas y qué estés buscando. En la universidad, cuando tocaba hacer determinadas lecturas y llegar a determinadas cotas de que vienen los exámenes, me llega a leer un libro al día y no pasa nada. Pero en un libro, como en cualquier obra de arte, hay múltiples capas de interpretación. Por eso, si lees un libro ahora y dentro de 6 años, no parece que estás leyendo el mismo libro, porque tú has cambiado y estás accediendo a otras capas del texto.
pasa igual con la pintura, con la música. Según el estado emocional que estés, una canción te sienta de un modo u otro. Puedes ir al Prado este año y dentro de 5 años y te fijarás en diferentes cosas. Cuando pillo una dinámica de creación, me gusta mantenerla, seguir en el rumbo que he marcado. Voy a aprovechar y meter una cuña de cuál es mi explicación acerca de ese fenómeno de escritores que lo tienen todo asegurado, como son Martin o Roifus, y que no pueden continuar con su historia, que llevan 13 años sin sacar un libro y dicen que lo intentan y de repente sacan otro de ese mundo pero no tiene nada que ver, que es un spin-off, pero no pueden continuar la historia principal. Después de asistir a firmas, producir series de televisión, ir a coloquios, tertulias, debates y conocer miles de personas, tú cambias. Si tú cambias, a lo mejor ya no tiene cabida ese personaje que no eras tú, que es ficticio. A lo mejor te cuesta entender por dónde iba la historia. A lo mejor has perdido el hilo de un mundo que no es en el que vives. Incluso en los casos de los autores en el que el mundo parece que es el mundo real, pero no, en realidad es una variante propia. Es difícil mantener en suspenso durante 13 años una narración con unas formas de ser mientras tú has cambiado completamente. Quizás sea posible recuperar una pequeña parte de ese mundo con un personaje 30 años después, o ese mismo mundo 200 años después con otros personajes completamente distintos. Pero continuar exactamente lo mismo donde lo dejaste, después de tantas experiencias, es difícil. Hay mucha gente que lo ha conseguido, pero el sabor ya es otro, no es exactamente el propio. Esas pausas no son exactamente convenientes. Por muy agradable que sea ver a la gente, que todo el mundo te diga lo buen escritor que eres, tener conversaciones acerca de literatura que a todos nos gusta, o de otros temas que nos agraden, pero es posible que pase. Y bueno, en cualquier caso, está bien mantener una dinámica, conocerse a uno mismo y saber qué es lo que a uno le ayuda. A mí me ayuda esto, a otra gente le ayudará otra cosa. Hay gente que sale a correr a las 7 de la mañana en pantalón corto cuando hace frío, y dicen que eso les ayuda a llevar un día perfecto. A mí me lo destrozaría, que cada uno somos de una manera. Yo soy como soy y otros son como son. Es posible que en mi caso sea de este modo porque el entorno que precisamente me favorece hacer lo que a mí me gusta es ideal, me maravilla, me encanta, es justo lo que quería. Y me enriquece mucho tener diversidad de géneros, autores, influencias. Entiendo que visto desde fuera puede parecer rutinario o poco variado o nada ambicioso. Bueno, a veces no todo se trata de sumar y sumar y sumar cosas y hacer y hacer y hacer cosas y llenar el tiempo. En algunas ocasiones dejar que el cerebro fluya con naturalidad y en el camino conveniente es más que adecuado. No estoy diciendo esto para justificarme, soy adulto, no necesito hacerlo, hago lo que me da la gana. Ni siquiera para convencer a los demás de que hagan lo mismo, ellos también pueden hacer lo que les dé la gana. Pero observo que hay una tendencia masificada a la gente a pensar, no, estará mal porque se ha quedado en casa, no, es que vive en un mundo ficticio. No se trata de nada de eso. Si tú también disfrutas de una calma, una paz y una tranquilidad estables, aprovéchalas. No te dejes arrastrar a tendencias que a lo mejor no te aporten demasiado. Aprovéchalas. Si estar a tu aire te ayuda a crear, hazlo. Porque otra gente a lo mejor no tiene esa capacidad ni esa problemática y están resolviendo necesidades que tú no tienes. Parece que hoy en día hay un juicio absoluto sobre todo en todas las circunstancias y de todas las fuentes. Si algo te hace bien, lo notas. Aprovéchalo. Si un libro no te está gustando, lo intentas unas cuantas páginas más, pero no dejas que te lleve al bloqueo lector. Si una saga ha dejado de convencerte en el libro tercero, pues no vas al cuarto. O lo intentas, pero si ves que sigue por la misma dinámica, lo dejas. Si has leído mucho a un autor y te das cuenta que tu escritura está empezando a parecerse a la suya, pues empiezas a introducir otras influencias porque no quieres eso. Y si después de 6 horas escribiendo no te apetece leer, es normal.
pues buscas una actividad entre medias que te limpie esa sección del cerebro, que te refresque, que resetee, como en los ordenadores. En mi caso han sido los videojuegos RPG en mundo abierto. Pienso que es porque tienen historias más complejas, personajes mejor construidos que otro tipo de videojuegos, y ya de paso pues me aportan un poco a mi historia mientras mi cerebro se va limpiando, pero me vale la mitad de tiempo de lo que necesitaba de series y películas. Y me encanta leer, así que eso está muy bien. En la vida uno va pasando por muchas etapas y lo que te servía en un momento a lo mejor no te servía en otro, por lo mismo que lo que te sirve a ti a lo mejor no le sirve a otra persona. Durante unos 32 años fui jugador de rol y durante 36 fui director, construía mis historias. Sin embargo, ahora mismo no me cubre ninguna necesidad, no me llena y he dejado de hacerlo, por ejemplo. Y todo el mundo cambia. La persona con la que te llevabas muy bien hace 15 años puede ser que ahora, porque habéis tomado caminos diferentes, pues no acabe de encajar. No quiere decir que discutas, quiere decir que no acaba de encajar ni le aporta a una persona a otra nada. Del mismo modo que la ropa de cuando tenías 14 años es muy probable que ahora a lo mejor no te sirva. A no ser que tengas una edad cercana, claro. Me gustaría encontrarme más a menudo con ese tipo de apertura mental que entiende que si uno escribe es normal que lea y es normal que le guste ficción y que si está a gusto con sus gatos es normal que esté ahí en lugar de en un bar tomándose un café, que todo será compatible pero no da tiempo a hacer todo a la vez en la vida y al final uno elige y no todo el mundo tiene por qué elegir la misma senda. El camino que para uno es muy válido y se adapta muy bien a sus circunstancias, para otro puede no serlo. En cualquier caso, me importa un pimiento. Yo estoy muy a gusto y nadie me va a quitar eso. Y quien se acerque, que sea a aportar y sumar, no a restar. Al final resulta que va a ser bueno saber decir no, incluso a actividades que se supone que están ofrecidas de muy buen corazón. Y bueno, quizá no se me haya dado muy bien hacer esto a lo largo de la vida, pero creo que al final he aprendido. Una cosa es acompañar y apoyar a personas que aprecias en situaciones difíciles y otra muy distinta, ceder a sus caprichos, que se acostumbren a que hagas lo que ellos quieren y poco a poco vayas perdiendo tu vida, lo que tú has elegido. Supongo que un lector mío alucinaría porque mis libros suelen ser bastante cañeros, pero como suelo decir, ni yo soy mis personajes, ni vivo en ese mundo, ni tengo esas actividades. También me gusta jugar mucho a videojuegos en los que se asesina, se roba y se hacen cosas que no hago en la vida real, ¿sabes? Por el mismo motivo no necesito grandes sobresaltos, ni grandes actividades, ni cambios constantes. Me gusta la estabilidad, la calma, la tranquilidad, el sonido del viento entre las hojas de las plantas de mi balcón, el maullido de mis gatos, la cercanía, el cariño, el afecto, el entorno cálido, de colores agradables, el relacionarme con los seres que a mí me importan, el no estar perdiendo el tiempo, el no estar dedicando partes de mi cerebro a cosas que no van a ningún sitio. Me encanta ver las creaciones de otros escritores, músicos, cineastas, cualquier otro tipo de creador que pueda aportarme y que contribuya al proceso que internamente estoy llevando. Comprendo perfectamente que algunos trabajos sean absolutamente alienantes y desquiciantes, sobre todo si no tienes ninguna vocación, pero el mío es pura vocación. Me encanta crear cosas. Me vuelve loco, me maravilla. Y me encanta nutrirme de las que han creado los demás, enriquecerme y avanzar culturalmente. Y tener un proceso interior muy expandido. Por si acaso no sabiendo todo hasta ahora, no voy a renunciar a ello. Y desde luego soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida, a pesar de los grandes obstáculos, las pérdidas personales recientes y todo. Hay belleza en las pequeñas cosas. Sé que es un tópico, pero es cierto. Si consigues disfrutar de lo que te rodea, muchas veces la sencillez está muy bien. Y sí, por supuesto, si en el vídeo yo viviese en un palacio del siglo XIX con jardines alrededor, colibríes en mi ventana, ciervos acudiendo a mi jardín, pues fenomenal. Pero no se trata de eso, no es de eso de lo que estoy hablando. El entorno, en el fondo, lo creas tú. Hay cierta impregnación.
tus actividades al final se van reflejando en lo que tienes, en lo que eres, en cómo te desenvuelves, en el entorno, en resumen. Y sí, cualquiera que me vea ahí en la imagen dirá, pues un tío tecleando como cualquier oficinista. Pues no, no es lo mismo. Yo ahí soy muy feliz, estoy construyendo algo, estoy creando realidades, estoy viviendo personajes, estoy teniendo experiencias, estoy desenvolviendo todo lo que hay en mi interior, estoy desarrollando capacidades. Soy feliz, a mí me gusta. Que no sé, que habrá gente que lo que le guste sea tirar una pelota contra una pared y me parece fenomenal. Pues a mí me gusta esto. Y también me gusta dibujar y me gustan otras cosas. Tengo un rango amplio de capacidades y de gustos. ¿Y qué le vamos a hacer? Para hacer esto tengo que estar concentrado. Y concentrado no es ni en mitad de una cafetería, ni charlando a la vez con otros, ni parando cada 2x3 porque alguien te interrumpe porque cree que es más importante otra cosa. Aunque ahora parece entenderse un poquito mejor, tampoco se comprendía tradicionalmente el tema de trabajar en casa. Si es horario laboral, es horario laboral. No paras a barrer el suelo porque está sucio, ni a quitar el polvo, lo harás después. Incluso aunque estés haciendo una pausa porque no sabes cómo continuar un dibujo, o cómo acabar un cuadro, o cómo escribir determinado diálogo de un personaje, o te has quedado parado delante de la pantalla 10 minutos pensando cómo va a ser un escenario. No, estás trabajando de un modo u otro. Y sí, el trabajo creativo es progresivo. Empiezas poco a poco como un motor arrancando, y una vez has arrancado todo fluye. En mi caso los 3 primeros cuartos de hora son muy lentos y luego voy a toda velocidad. Sin embargo, si paro, vuelvo al principio y tengo que hacer esos 3 cuartos de hora de arranque. En mi caso no hay ningún problema porque mis gatos me respetan perfectamente en este sentido. Pero sí he captado a lo largo del tiempo que la gente no lo entiende muy bien. Dices, pues ya para un segundo, porque ahora no sé cómo seguir, pues que limpie el váter, ¿no? Pues no, no es así la cosa, no funciona de ese modo. Elige el estilo de vida que te guste, el que de verdad disfrutes y te haga sentir pleno. Da igual lo que digan los demás. Te costará llegar al punto perfecto, o bueno, nunca se puede llegar a la perfección, pero al punto más ideal posible. Pero lucha por ello, intenta conseguirlo. Lucha tu guerra, que los demás luchen la suya. Sigue adelante. Y si eres creativo o creativa, busca las claves que te hacen progresar en tu labor y abrájate a ellas. No cedas, persiste.